Bueno, en este gráfico tal vez no se ve bien, pero vamos a empezar con lo que es la encriptación en los modelos de que va desde la capa de aplicación, en las diferentes arquitecturas que nosotros vamos a ir trazando. Vamos a buscar una imagen más apropiada tal vez. Digamos, por ejemplo, está bueno, se puede ver claramente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros realizamos todo este tipo de actividades? Pueden ver que en este caso nosotros tenemos la capa de aplicación, la presentación. Este es el modelo OSI, ¿verdad? Y pues tienen diferentes capas y pues muchos de ustedes ya deben conocer. Ahora, el problema va en que, bueno, uno de los beneficios, no más, no problema, es que cuando pasa por estas capas, los paquetes van aumentando, el paquete va aumentando de tamaño, ¿verdad? Y el paquete tiene distintos nombres en cada, en cada capa de aplicación. Y eso deben saberlo, como datagrama, segmento, ¿verdad? Etcétera. Ahora, ¿a qué me voy con esto? Cuando nosotros, vamos por acá, un lapicito. Ya. Cuando nosotros estamos trabajando en el modelo, enviamos nuestro paquete, estamos en la parte física, nosotros le añadimos una cabecera, ¿está bien? Ahora, digamos, si nosotros estamos en la capa de enlace, esto va a pasar a la capa de red. En la red, ¿cuál es el protocolo que domina? El de la IP, ¿verdad? Y luego de esto, ¿a dónde va a subir? A lo de que es el de transporte. Este sería el de transporte, este sería el de red, este sería el de enlace, ¿verdad? Y aquí está la capa de aplicación. El típico dibujito que ustedes deben hacer. Ahora tenemos unas cabeceras. Esas cabeceras son los que aumentamos en cada capa y tenemos que ir reconociéndola. Ahora, ¿por qué me voy a esto? En la práctica te dice que tenemos que construir, bueno, lejos de todo esto, dice escribe un programa de Python que capture los paquetes e interprete todos los campos de la cabecera IP y de la cabecera TCP. O sea, que el programa que te da acá, que te lo propone el enunciado, ya te puede leer lo que es la capa de IP, te lo extrae. Ahora, si nosotros queremos trabajar en base de eso, tenemos que trabajar en base a ese paquete que nos dan en IP, y tenemos que trabajar con transporte. Ahora, esta explicación es bien sencilla, tal vez muchos ya lo sabían, pero vamos a probar primeramente con el código que da el licenciado. Vamos a copiar todos estos códigos. A ver. Y vamos a empezar con lo que primero te dice el enunciado, que en este caso lo único que te dice es copiar el código, ¿verdad? A muchos tal vez ya les ha corrido, no sé si a alguno de ustedes ya les ha corrido el código. ¿Pueden confirmar el mensaje? Vamos a ver, vamos a ver. Una cosa muy, pero muy importante. Esto no va a funcionar en Windows. Eso sí se puede ver claramente porque necesitas permisos y además ni teniendo permisos te lo permite hacer. Oye, tengo problemas con la... Un momentito. Esto aquí está. Ok. Lo voy a poner acá. Y para el día domingo lo que les sugiero es que obviamente eso hagan correr sí o sí en Python. No intenten en Windows. Hay algunas soluciones en Windows que se pueden manejar, pero no es tan recomendable. En serio, no es tan recomendable. Ya. Vamos a ir parte por parte. Bueno, te dice que nos propone esto, pues sí, que hagamos correr. Obviamente, como ya conocen muchos, en Wireshark siempre tenemos que manejarlo con superusuario, ¿verdad? Así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer rápidamente, vamos a hacerlo correr. En este caso sudo, en este caso Python 3 y un sniffer, py. Sudo correspondiente password. Esto tendría que empezar a capturar y pues estos datos son los que nosotros tenemos que interpretar. Una cosa muy importante que se dan cuenta, que se pueden ver acá, es de que nos envían varias cosas raras. Esto en realidad es información que de alguna forma está empaquetada. La palabra correcta es empaquetada. Y pues muchos están en enteros, hexadecimales, eso lo voy a explicar. Luego te dice que, bueno, corres esto y te va a correr efectivamente todo esto. Nosotros tenemos que interpretar. Es muy similar a lo que tengo yo, ¿verdad? Si se dan cuenta, tengo una información acá. Esta información es todo esto de acá.
toda esa primera información, luego se va repitiendo. Y también lo podemos verificar acá. ¿Qué es lo que quiere decir esta información? Nosotros, en sí, si conocen un poco de Python, tenemos una estructura que es un tuple, ¿verdad? Tenemos los datos que están acá. Acá podemos decir que es por donde nos estamos conectando y este dato es ya parte de lo que te genera Python. Bueno, en todo eso te dice que interpretes todo esto. Y en la explicación previamente que he dado, teníamos que es la capa de aplicación, la capa de transporte y la capa de red. Entonces tenemos esas tres capas. Entonces, si nosotros nos devuelve todo esto y nos dice que nos genera lo que es lo de los datos de IP, TCP IP, entonces tenemos todo esto. Ahora nosotros tenemos que convertir en esto. El día domingo les van a decir que entienden muy bien lo que van a hacer. Es muy posible incluso que hablen de checksum y de lo que son de las flags. Pero ya. Luego de eso te dice que vamos a hacer una estructura bien interesante que es básicamente esto. Que igual lo van a copiar. Y luego les voy a explicar qué significa cada esa línea de código porque es importante que entiendan. Vamos a hacer esto. Print. Versión. En este caso un cachito de imaginar esto. La 4. Vamos a hacerlo esto rápidamente. Ya vamos por acá y por acá. Ya, primera pregunta. ¿Esto me va a correr? Hay un pequeño problemita que te da acá y creo que es la primera tarea que tenían que averiguar. Sobre esto, bueno, te dice que básicamente plantees este código y que pues básicamente les he dicho de que estos datos están empaquetados, ¿verdad? Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es importar primeramente una librería, que en este caso sería struct, que es para empaquetar y desempaquetar. Y sin embargo, igual les va a generar un error debido a de que hay un problemita acá. Y es importante que vamos a ir conmigo todos los errores para que puedan entender qué pasa. Nosotros estamos empaquetando la información. Bueno, nos llega empaquetada la información. Así que nosotros lo que hacemos primeramente es desempaquetarla, ¿verdad? Aquí ya hemos visto qué es lo que hace esto. Nos da toda la información, ¿verdad? Ahora aquí lo que hacemos es desempaquetarla. Ahora muchos estaban preguntando qué es esta información de acá. ¿Qué significa esto? Es un poco, tal vez, muchos de ustedes están acostumbrados a lo que es... tal vez el mejor ejemplo que puedo darles ahorita es con programación orientada a objetos. Si nosotros, por ejemplo, voy a poner aquí un comentario. Si, por ejemplo, nos dicen que tenemos edad, ¿qué más? Edad, CI, estatura, bueno, etcétera. Esos tres datos, digamos. Y mucho de lo que nosotros haríamos para estructurar esto sería, pues, edad, pues, manejemos como entero. CI, pues, manejemos como string. Estatura, pues, como un doble, ¿verdad? Eso está bien relativamente, pero cuando nosotros enviamos paquetes es muy importante el tamaño. Se dan cuenta que la información es muy importante, el tamaño es muy importante. Y tengo la imagen acá incluso. La imagen está bien, la cantidad de información está bien definida. No puedes enviar un entero porque un entero, si han debido ver en los diferentes lenguajes de programación, va desde 32 bits y pues esto es demasiado. Así que cada una de estas cositas lo que hace referencia es a la estructura de datos. Ahorita les voy a mostrar un link que me parece bien bonita. Y les voy a pasar estos links ahorita mismo. Vamos a ver, ¿dónde estás? Ya. Este es la página en realidad que me parece muy interesante. Y esta es la estructura de un IP. Ojo que estamos primero trabajando con IP. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo acá? Y con esto básicamente ustedes se van a mover. Nosotros nos dicen que tenemos una cabecera, que es el primero, ¿verdad? En este caso, la información es en un char. Luego también con la versión que está definida también acá. Luego de eso también tenemos la versión, en realidad aquí tenemos la versión, definida por un char. Está definida porque tenemos lo que es el IP4, versión 4, versión 6, ¿verdad? IP4 y IP6, lo que ya deben
saber también de eso. Luego también tenemos el tipo de servicio. También tenemos el tamaño total. ¿Se dan cuenta, verdad? Pero ¿qué es lo que hay de interesante en todo esto? Es de que nosotros estamos trabajando con UChar. No sé si ubican ese, ese tipo de dato. Significa un char, o sea, que no tiene signo. Hace más posibilidad de que tenga más, puede almacenar un poquito más. Tenemos un short, que también está almacenado como un int. Un short, que básicamente es como, si no me equivoco, es un int. Voy a poner aquí. Un int 8. Un int 8. Voy a anotar esto mejor para que se entienda. Un int 8, si no me equivoco. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que estos ints o estas cadenas, primeramente que no tienen signo. Ustedes deben saber que los ints que declaran en programación van desde un rango de desde más 30, más 2 a la 32 hasta 2 a la 32 y hasta 2 a la menos 32. Perdón, 2 menos 2 a la 32. Y pues en ese rango va. Se dan cuenta que los tamaños en primer lugar ya están definidos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, esto es lo que te dice básicamente todo esto. Esta estructura que está acá te dice que primeramente tenemos un entero, un string, etc. Ahorita les voy a mostrar el link. Para no olvidarme, lo voy a pasar paralelamente los links que vaya usando al grupo de Telegram. ¿Está bien? Y a ver, vamos a ver. Un minuto, voy a ver, creo que aquí está. Sí, esto es. Vamos a ir con la pantalla. Bueno, la recomendación que siempre lean los documentos oficiales. Vamos a ver dónde estás. Bueno, aquí te explica básicamente cómo conformar. Volviendo al punto, nosotros tenemos que, para ver con dibujitos para que ustedes entiendan, nosotros tenemos que enviar esta información, ¿ok? Pero esta información es un conjunto de objetos, vamos a ponerlo así, donde este objeto puede ser un entero, un entero de 8 bits, este de 32, este de 16, este un char con signo, etcétera, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es empaquetarlo. Pues ya, genial, eso ya nos llega a nosotros. Ya nos llega, y esos códigos raros, pues eso es básicamente está empaquetado. Ahora nosotros tenemos que sacarlo, ¿verdad? Sacarlo de la caja. Ahora, ¿cómo hacemos? Pues lo que nosotros hemos enviado tiene una estructura. De la misma manera que hemos metido, tiene una estructura. Pero tenemos que decir, como esto tiene un componente de entero, string, etcétera, tenemos que sacarlo en el mismo orden. En el mismo orden. Entonces, acá, por ejemplo, viendo este tema, pues aquí te dice básicamente qué significan esas letras. Si nosotros tenemos una B, ¿qué significa? Un sync char. Eso significa. Si tenemos una H, ¿dónde está por acá? Debe tener una H por acá. Aquí está. Un sync short. Un sync short, perdón. Y pues ese tipo de datos. Incluso está la S, que significa un char, básicamente, un string, etc. Y también el primer signo, que es una de admiración, es que básicamente es de la red, ¿verdad? Ahora, trabajando con eso en paralelo, ay, qué asunto. Ya, a ver, trabajando en paralelo con esto, no me va a sacar esto. Ya, nosotros estamos trabajando con aquello. Si nosotros estamos diciendo BBH, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos un char, estamos recibiendo primeramente un char. Luego, dos chares en realidad. El primero es para definir que esto es un paquete de red. Luego BB, que significa los primeros datos que se están desempaquetando es este tipo de dato. ¿Ok? Luego tenemos HHH, que significa HHH, mayúscula, ojo con eso, pues un entero corto, ¿verdad? Un entero corto, que es HHH, y así sucesivamente. Pero ¿esto a qué hace referencia? A lo que menciono acá. Esta estructura que se maneja acá. Incluso hay otros links más interesantes, más, tal vez para que se entienda más
se entiende más sobre el contexto que estamos hablando. A ver. No, estoy Un minuto. Ahí está. Otra página que siempre les recomiendo que vean, pues vean esto. Stack Overflow. Aquí se explica bien y te da el ejemplo en realidad de cómo empaquetar y desempaquetar. Por ejemplo, nosotros queremos empaquetar esto, que es HHL, y te da lo que es en realidad la información de todo ese paquete, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos empaquetando, pues tenemos 3 letras, ¿verdad? Entonces vamos a empaquetar 3 cosas en ese tipo de datos y nos genera esta información. Entonces, si nosotros tenemos que desempaquetarlo, tenemos que hacerlo de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Y tenemos que enviarle, obviamente, los datos extraños, porque obviamente eso no es legible. Y esto nos va a desempaquetar ¿en qué? En lo que teníamos originalmente. ¿Se entiende ahora mejor? Vean siempre lo que es la referencia. Esto también lo voy a subir. Y también aquí tenemos que es básicamente este código, pero más cortito, que es la cabecera IP, que está por acá. Bueno, básicamente es el de acá. Te dice la misma estructura de datos. Esto está igualito. Es lo mismo que lo que les he explicado. Todos los respectivos tipos de datos y todo eso. Pero bueno, esto les voy a pasar. No sé si se ha entendido eso bien, porque vamos a pasar cualquier duda que tengan, porque con eso vamos a empezar a modificar. Ninguna duda de ahí, ¿verdad? Ya. Primeramente, nosotros tenemos un pequeño error acá que nos genera, y esto es debido a que el tipo de dato que nos generan acá es un tuple. Ya les he explicado que cuando nos genera la información de acá, esto es un tuple, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos un tuple que podemos ver, tenemos toda esa información, los datos, este número y este otro número. Y nosotros tenemos que enviarle esa información correctamente. Entonces, esto lo podemos, de alguna forma se tiene que almacenar, de alguna forma correcta. Entonces, vamos a almacenarlo así. Ya. Vamos a limpiar y pues esto ya tendrá que correr. Ya. El código del licenciado es interesante en realidad, porque ya te genera los datos, en realidad interpretados. Te genera parte de la práctica. Primeramente la versión, que podemos verlo por acá, ¿dónde estás? En la versión, que es IP4, o sea, versión IP4, versión 4. Luego también tenemos el IHL. ¿Qué es el IHL? Es esta información que tenemos acá. Todo esto de acá. Lo que genera en realidad el código que tiene el licenciado, pues es estas dos cositas. Pues bueno, eso es lo que tenemos que... Eso básicamente es lo que se define con la práctica de lo que ha hecho el licenciado. Y espero que se haya entendido bien hasta ahí. Chicos. Para pasar al código ya. Hablen ahora, callen para siempre. Voy a poner acá. ¿Alguna pregunta? Algunas personas me han estado preguntando qué significa estas dos líneas de código. Aquí lo he tratado de resumir de la mejor manera. Primeramente es 0xf significa todo esto. Ya lo deben conocer algunas personas tal vez. Y pues tenemos la operación AND. Básicamente tenemos que hacer AND de todo esto. ¿Cómo realizamos esto? Nosotros cuando tenemos la información, lo que nos proporciona en la gráfica de la práctica, tenemos la versión y el IHL, ¿verdad? Pero ¿desde dónde empieza? Desde el 4. Entonces nosotros tenemos que trabajar con respecto a aquello. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos acá es recorrer básicamente a la derecha 4 posiciones. Lo recorremos y luego hacemos un AND. Esto es porque la información está en hexadecimal. Y nosotros, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, me mandaba este paquete. Entonces, si nosotros le hacemos un AND con esta información, entonces nos va a salir todo esto, que es básicamente, si lo transformamos a decimal, esto está decimal, pues va a ser 5. Y este 5 es otra cosa que se llama, ¿qué significa este 5? Pues significa, voy a poner acá, 5 de words.
Es otra notación también que estaba viendo y es realmente muy interesante cómo lo maneja. O para que ustedes entiendan la transformación de esto, es básicamente esta línea de código. Lo voy a poner para no copiar código yo. Es esta línea de código. Nosotros para transformar esta notación a bytes, que es lo que nos interesa, tenemos que hacer esta nomenclatura. Es el ILH por 32, todo esto dividido entre 8. Vamos a hacer correr esto. A ver, vamos a ver. Y lo hacemos parar esto un poquito. Ahora, nosotros podemos ver acá que en este caso, vamos a ver dónde estás. No veo nada, a ver. Ya, tenemos aquí 20 bytes. 20 bytes, ¿eso tiene sentido? Mi mejor recomendación es, vamos a ver con esto del internet. Cabecera IP. Bueno, aquí te da la cabecera lo que nosotros estamos desencriptando, lo que nosotros estamos desempaquetando, perdón. Y pues primeramente acá tenemos esto, que es el tamaño de la cabecera. En este caso, la palabra es de 32 bits. ¿Dónde estamos? Minuto. ¿Dónde está CLH? Ahí está. Esto es lo que nosotros tenemos. Y tienen que ir verificando toda esta información. Por eso es muy importante lo que manda esta práctica. Nosotros tenemos la longitud de la cabeza, que es lo que ya teníamos en la práctica. Bueno, lo que manda el módulo. Tenemos la palabra que dice que su mínimo es de 5 palabras. 5 palabras es 5 divorce, lo que yo he notado. Y aquí te dice la forma para transformarlo. Lo multiplicamos por 32 y lo dividimos entre 8. Esa información está acá de todas formas. Y también lo voy a poner a Telegram. Y luego la cabecera máxima, pues la cabecera mínima es de 5 y la máxima es de, en este caso, de 15. Nuestra palabra de nosotros es 5, luego nosotros tenemos que transformarlo a bytes y nos sale 20 bytes. Y esa es información, es lo primero que tienen que tener en cuenta. Pero bueno, eso es todo lo que nos maneja y nos da el licenciado en la práctica. Ahora nosotros tenemos que ir a la pregunta importante. Ahora sí, una vez que ya hacen correr todo esto, que ya les ha... con la explicación que he dado, nosotros tenemos que escribir un código en Python que interprete todos los campos de la cabecera IP y de la cabecera TCP, del segmento contenido en el datagrama, en esto. ¿Verdad? Ya. Desde aquí tal vez, creo que me envían mensajes. Díganlo ahorita, estoy leyendo los mensajes y corre, si se entiende, ¿no? Por favor. Porque tal vez lo interesante de esto es que les van a hacer, el licenciado les va a hacer modificar todo esto y no se pueden perder. O sea, obviamente esto nadie lo puede leer y ustedes tienen que saber desempaquetar dónde está la información y pues ya les estoy dando la estructura de IP, eso también. Y otra cosa muy importante, para recomendación, cuando les pase el link siempre vean en la URL. Por ejemplo, muchas personas tratan de ser lo más ordenada posible, así que si tenemos IP acá, pues también podemos ver la estructura de TCP. Vamos a ver si existe. Sí, efectivamente, ¿verdad? Tratan de manejarse con la URL para la hora de navegar. Algunas páginas permiten y otras no. Bueno, antes de pasar a otro tema, el TCP también tiene una estructura que de la misma manera se explica que es un entero corto, tenemos una secuencia acá, pues estas cositas ya las conocen ustedes. De todas formas, también lo he tratado de proyectar en ¿en dónde estás? Acá, en esta información, que es también la información que tenemos que desempaquetar. Es la tarea. Tenemos que desempaquetar esto de acá, con todo, al menos con todos los datos que tenemos por acá, y también lo de acá. Y lo que decía del encapsulamiento que no me había dado cuenta que tenía por acá, pues es básicamente esto, ¿verdad? Nosotros, en el trabajo que estamos generando ahorita, estamos bueno, nos dicen básicamente los datos de datagrama, ¿verdad? Eso se puede verificar. Ahora, si esos datos que tenemos y los hemos obtenido y los estamos mostrando acá, o sea, no estamos mostrando todas sus partecitas todavía, ¿verdad? Están acá, pero sabemos que están acá.
lo estamos interpretando las primeras dos partes, el IHL. Ahora, si nosotros queremos desempaquetar TCP, por ejemplo, como te dice la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar con la misma información, ¿verdad? Si nosotros queremos trabajar con, no sé, si les piden, por ejemplo, el día domingo trabajar con UDP, pues ya saben la estructura de UDP. Es muy similar a esta. De hecho, tiene menos campos que la TCP. Es un poco más fácil. O si le dicen de ISMP, eso tienen que verlo también. Pero bueno, ya. En esta parte ya, les voy a explicar más que todo código, que es la parte más difícil. Es la parte que he tenido, la verdad, esto es bien interesante. No sabía que se podía hacer esto en realidad. Pero bueno, ahora, nosotros estamos trabajando con la cabecera primera IP. ¿Qué es lo primeramente que tendríamos que obtener, chicos? ¿Tienen entendido qué es lo que tendríamos que hacer ahorita? No, la versión no, la versión ya la tenemos, es lo que ya tenemos, lo que te ofrece. La versión y el IHL ya lo tenemos. Sí, básicamente es el TOS. Ahora, ¿cómo les puedo explicar esto? Esta parte, tal vez, antes de pasar este código. Bueno, nosotros sabemos el tamaño de la IP, ¿verdad? Que tenemos 20 bytes, ¿verdad? Información, y pues nosotros estamos recorriendo básicamente esa información acá. En este caso, para obtener el IE y el IHL, pues sacamos de lo que hemos desempaquetado. Volviendo al código rápidamente, hemos desempaquetado, ¿verdad? Hemos guardado la información primeramente correctamente. Hemos desempaquetado según la estructura que nosotros tenemos, como enteros, cortos, caracteres, ¿verdad? Esta información, de todas formas, ya lo he pasado al grupo. Luego tenemos que los datos interpretados, pues es esta cosa que se ve tan extraña. Luego, para sacar la versión IHL, pues básicamente es de lo que has desempaquetado, la posición 0, ¿verdad? Para sacar la versión, en realidad hay que hacer una transformación porque se saca de aquí mismo, que es la versión de ILH. Vamos a recorrer bits a la derecha 4 veces. Y luego, como está en hexadecimal, pues vamos a hacer un AND en todo esto. Y pues nos sale todo esto. Y básicamente nos sale esto transformado a decimal, como ya les he explicado, es 5. Y esto hay que transformarlo a bytes, que ya les he mostrado de dónde sale todo eso. Pero bueno, una vez realizado eso, nosotros tenemos que sacar podemos sacar, por ejemplo, ¿qué podemos sacar? Voy a ponerlo acá. Podemos sacar primeramente viendo la gráfica, no recuerdo esto, es el TTL, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde es el TTL? El TTL, vamos a sacar el protocolo, vamos a sacar todos de acá para que entiendan esa partecita. A ver. Si sacamos el TTL, vamos a sacar de lo que estamos desempaquetando. Entonces, pues, podemos decir en este caso sería desempaquetando de un package. Ya, vamos a hacer esto para que se entienda esta partecita. Les voy a mostrar cómo he hecho yo. Lo que nos genera es unas reglas y que vamos a manejar con eso. Oxy, la clase se va a cortar.